protegiendo y solucionando los problemas de sus familiares que tienen problemas con la enfermedad de la adicción. Entonces, pues es bien importante que conozcamos estos temas, como la negación, la proyección y todos estos mecanismos de defensa que hemos estado enunciando a través de la Escuela de Sabios. Es necesario, es vital derribarlos, porque pues nos van a impedir poder asumir un proceso con el compromiso de responsabilidad que amerita, porque pues es bien importante que nos despojemos de la negación, de la proyección y de todo lo que tiene que ver con mecanismos de defensa para despojarnos del viejo hombre, del individuo de consumo, porque es bien claro que los mecanismos de defensa lo único que quieren es evitar que podamos despojarnos de esta problemática tan compleja que es el consumo de sustancias. Y bueno, parte de los mecanismos de defensa tiene que ver con el negarse a entender que tenemos problemas con las sustancias debido a la enfermedad de las adicciones. Sabemos que las adicciones, el consumo de sustancias psicoactivas no son la raíz de nuestro problema, que ya las sustancias, el consumo de las sustancias ya viene a ser parte de la consecuencia de los verdaderos problemas que están en nuestro carácter, en los defectos del carácter, en los patrones negativos de pensamiento, las malas actitudes, los malos deseos. Entonces, todas estas cosas forman parte de esos mecanismos. O sea, los mecanismos de defensa lo que quieren es evitar que entremos en el orden. Y hablando terapéuticamente, pues el orden es uno de los pilares fundamentales de la restauración. Y más aún, hablando espiritualmente, el orden de Dios. Pues recordemos pues que separados de Dios nada bueno podemos hacer y sin Dios no somos nada en el mundo. Entonces es bien importante que nosotros tengamos claro y podamos entrar en una evaluación. He aquí la importancia de esta escuela de sabios, porque hemos visto pues estas últimas 2 semanas como el apóstol Matías, Luis Buitrago y todos los que han estado aportando a la escuela en cuanto a coordinar, nos han hecho ver que estos mecanismos de defensa no solo nos afectan a nosotros como individuos de consumo o a nuestras familias. Entonces es bien importante. Vemos al apóstol Matías nuevamente por aquí y le damos la bienvenida a mi apóstol. Así es de que es bien importante que hagamos una evaluación eh, como residentes o alumnos y también como directores de qué mecanismos de defensa necesitamos desarraigar, derribar de nuestras vidas para poder seguir adelante con una buena manera de vivir. Apóstol, muy buenos días y le bendecimos, apóstol. Gracias por estar aquí, porque pues, la verdad, usted es el hombre. Dios le bendiga. Buenos días, bendiciones para todos, un saludo muy especial, dándole gracias a Dios por todas las cosas buenas, lo que aprendemos, lo que nos hemos enriquecido. Ahorita en la multitud de consejeros hay sabiduría y creo que por eso llamamos Escuela de Sabios, porque hay mucha sabiduría, hay muchas cosas que uno tiene que seguir afirmando, afianzando. Y ahorita, pues, mientras usted hablaba, pastor, y me conectaba, pues hay que entender algo, pero que sean cosas que sean fundamentos en la vida de uno, que eso quede como bien estructurado y que sea una estructura no solamente por el periodo que estamos en la fundación, sino que sea una estructura de vida. Y a qué hago referencia y qué aprendí ahorita mientras usted hablaba, pastor, o qué recordaba y que nuevamente yo vivificaba en mi ser interior, que la droga es la consecuencia del problema o de los problemas. Y antes de llegar a la droga,
nosotros levantamos un castillo que se llamó Fortaleza, lo podemos llamar Fortaleza, y ese castillo se viene levantando aún desde infancia. Por eso de los primeros que hablaron de los mecanismos de defensa fue Sigmund Freud, que el padre del psicoanálisis, él empezó a mirar cómo el hombre se blindaba y entraba en sí mismo y se volvía impenetrable a la hora de afrontar ciertas situaciones de la vida. Pero si seguimos devolviéndonos, pues el origen inicial es espiritual. Cuando Adán y Eva oyen la voz de Dios, empiezan a oír y corren, porque ya había un mecanismo de defensa dentro de ese fruto que ellos comen, o ese daño, ese impacto, ese trauma que ocasiona la serpiente con su astucia, pues logró que ellos en su momento, pudiesen activar esos mecanismos de defensa. O sea, los dejó habilitados para que estuvieran más a la defensiva que, como decimos terapéuticamente, receptivos. Por eso Adán y Eva, cuando oye la voz de Dios, empiezan a oír, y a eso se le suma que cuando ya se dan cuenta que, porque ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, ya fueron conscientes de lo bueno y de lo malo, entonces ya ellos empiezan a coser hojas de higuera, sale la autojustificación. Y yo me voy a atrever a decir algo, quizá muchos no estén de acuerdo, pero lo voy a exponer con toda la sinceridad y con toda la responsabilidad, que está en este momento en los procesos de la fundación y en los procesos familiares, está haciendo más mella y está haciendo más daño los mismos mecanismos de defensa que nos llevan a evadir, que nos llevan a la negación. Ya hemos dado la descripción de muchos y lo hemos planteado de una manera muy especial, pero para mí en este momento y en un proceso de restauración y el proceso que se está afrontando tanto las familias y tanto los residentes, en este momento el enemigo son esos argumentos o son esos mecanismos de defensa que están impidiendo que la persona reciba el abordaje o que reciba el tratamiento o que avance o que se vea el progreso en su restauración, porque está con esa barrera ahí. Son barreras que están haciendo tanto daño, así como en su momento lo ha hecho la droga. Si la persona ya está en la fundación, pues desde luego que no hay consumo, y el daño que ocasiona la sustancia, los químicos, pues no está progresando. Pero a veces esos mecanismos de defensa desvían el tratamiento y hacen que la persona pueda realmente sanar, restaurar y regenerar todo el daño ocasionado que viene aún de infancia, de adolescencia, y que se pueda subsanar o restaurar el daño que la droga efectuó o hizo propiamente. Puedo decir que la mayoría de los procesos se cortan, la mayoría de los procesos son condicionados por los residentes a la familia, porque esos mecanismos de defensa están bien activados y buscan la manera de salir del proceso, de cortar el proceso. Y aún así, lo hemos hablado aquí, para mí es otro mecanismo de defensa el muchacho que solamente se conforma con estar en la fundación, bien sea un periodo de tiempo de un año, pero deja de trabajar en áreas que se ha diagnosticado que necesita la intervención, áreas que se le ha hecho notar y se le ha hecho ver que son fundamentales para seguir avanzando en el proceso. Entonces, en ese orden de ideas, yo hoy solamente voy a dejar una introducción breve para que continúe el pastor Jorge y todos los que están participando hoy de la escuela, todos los que ya están conectados el día de hoy, y ya hemos enviado un anuncio que hoy tendremos un invitado especial, que es el comandante de la policía de Dagua.
él va a estar interviniendo y me dijo que le diera un par de minutos, que ya ingresaba mientras resolvía una situación. Vamos a tenerlo a él, le hemos expuesto el tema y como él lo quiera plantear, porque yo creo que solo le dimos el tema, pero yo creo que nosotros a veces hemos justificado y somos muy dados a justificar a lo malo. Es más fácil justificar, yo hice esto por esto y por esto y por esto, y no somos capaces de afrontarlo como como debe ser. Entonces, en ese orden de ideas, pues estamos a la espera que él se conecte y le vamos a dar la intervención. Pero mientras eso pasa, quería decir algo. Tengo hecho en mi estado de WhatsApp una frase hablando de los mecanismos de defensa y mencionándolos, donde nosotros tenemos esos mecanismos de defensas y tenemos una adversión frente a los procesos y yo creo que las personas, voy a usar un término, no quieren pagar un precio por la restauración, no quieren pagar un precio por la rehabilitación y hoy en día se está creyendo que la restauración y la rehabilitación de hecho la están ofreciendo y la están vendiendo así, casi que artificial. La, la, así como todo se ha puesto fácil, uno hace compras en líneas, uno hace todo de una manera muy fácil y todo gira en eso. Así mismo de fácil queremos hoy en día los procesos. Así de fácil queremos cambiar, así de fácil queremos ser transformados, casi que de una manera instantáneamente y queremos evitar, no sé si el dolor, no sé si el padecimiento. Por eso cada vez las instituciones giran en torno de tener al paciente, al residente en un bienestar donde tenga comodidades, donde se le faciliten las cosas, donde él tenga al alcance muchas cosas. Y las mismas instituciones hemos buscado ese bienestar del paciente, pero a veces con un bienestar nos olvidamos de un buen ser. Esa persona no sigue construyendo ese buen ser porque sigue siendo el mismo manipulador, el mismo patán, el mismo grosero, la misma persona que le gusta violar las normas, las leyes, que le gusta infringir los principios, los conceptos de autoridad y todo lo demás. Entonces, yo creo que voy a mencionar ese mecanismo de defensa que nos lleva a evitar ese dolor. Los procesos de restauración son como una mujer que va a dar a luz. Una mujer que va a dar a luz tiene que pasar por muchas cosas. Tiene que pasar por dolores de parto, tiene que pasar por toda la sintomatología, las náuseas, todo lo que tiene, lo que concierne a los mareos y en fin y demás, hasta cómo se pone. Pero yo veo que el proceso de restauración tiene que ver como esa mujer que está dando a luz, que hace todo su esfuerzo por traer a la vida a un ser humano. Y esa mujer quedó molida, quedó cansada, es un misterio los partos. Eh, esa mujer quedó destruida, por decirlo así, sangrando, que dio todo, todo, pero cuando ella ve su bebé que nació bien, su bebé que se lo muestran, viene la alegría, pero esa mujer tuvo que padecer dolores, dolores fuertes, pujar lo que le hayan dicho los médicos hasta el máximo. Hoy en día la gente está siendo muy frágil en los procesos de restauración y casi voy a usar un término que hay mecanismos de defensas que se han activado y así se traten con flores, se traten con amores, se trate de la mejor manera, las personas no quieren sacar adelante su proceso porque están más condicionados por esos mecanismos que logran evitar o evadir. Hablaba con una persona, eso es como los niños de hoy en día no quieren estudiar, tienen los mejores colegios, les ponen rutas escolares, les dan refrigerio, les dan almuerzo y todo eso, pero hay una problemática,
no quieren estudiar. En las fundaciones les ponemos todas las comodidades habidas y por haber, pero muchos todavía no llegan a ser conscientes de que la prioridad es la restauración. Se preocupan más por otras cosas que por su rehabilitación y por su restauración. ¿Y por qué llegamos a ese punto? Porque hace más presencia el mecanismo de defensa para evitar que el proceso es duro, que el proceso hay que pagar un precio, que en el proceso se necesitan limitarnos ante una realidad, que si no es con celular yo no hago un proceso, que si no es con llamada cada 3 días yo no voy a estar en la fundación y tenemos todo un arsenal prendido para buscar la manera de cómo nosotros soltamos un proceso y es triste decirlo, pero es la realidad y no tenemos todos los mecanismos, antes al contrario, para afianzarnos y fortalecerlos en el proceso de cambio. Entonces, dentro de todos los mecanismos que hemos hablado, yo voy a usarlo de una manera muy empírica, pero no se quiere pagar un precio por la restauración. Se cree que es mágico, mi mamá paga, la familia también no quiere pagar el precio por el proceso. Yo pago lo que sea y llévese en ese muchacho de acá, captúrenlo, llévenlo, ténganlo allá, pero no queremos pagar un precio por esa transformación y porque ese proceso continúe y siga avanzando y siga fortaleciéndose día tras día. Por eso aquí en la Escuela de Sabios hemos integrado y estamos integrando día tras día fundaciones, familias y residentes. Ya también estamos vinculando poco a poco la autoridad civil, porque aquí hay autoridades morales y eclesiásticas, pero también hay autoridad civil. También por eso va a ser presencia la policía. Qué bueno que nos acompañe y qué bueno que puedan compartir con estos espacios, que puedan compartir estos espacios con nosotros y cada vez nos ilustren en muchos temas. Pero le puedo asegurar, y hoy me comprometo con ustedes, que también va a estar la fiscalía aquí en estas escuelas de sabios, también ilustrándonos y haciéndonos entender de que hay todavía más conceptos que tenemos que seguir mejorando y de hecho enriqueciéndolos. Hace muchos años, sé que eso ha cambiado y por eso unimos esfuerzos para mejorar. Solamente hace muchos años los centros de rehabilitación solamente giraban en torno a que las personas dejaran de consumir. Por las experiencias y los pasos de los años y todas las ramas que tienen que ver con el comportamiento del ser humano y que hablan de la drogadicción, nos hemos dado cuenta de que no es solamente suficiente con conformarnos con dejar de consumir sustancias psicoactivas, sino que necesitamos fortalecer la transformación del ser, porque también he visto personas que dejan de consumir y ahí se blindan y se frenan, pero siguen siendo mentirosos, siguen siendo manipuladores, siguen teniendo otros defectos de carácter como dice el pastor Jorge. Entonces, qué bueno que podamos seguir afianzándonos en ese trayecto y que podamos seguir creciendo, que podamos seguir creciendo en esta tarea. Por favor, dejémonos derribar todos los argumentos, primeramente por Dios y segundo por los profesionales y las personas que están orientando un proceso. Familia, déjese derribar los argumentos, que yo conozco a mi hijo, que yo sé cómo es él, que yo sé que él así no funciona, que yo sé que si no es así, si no lo llevan así. Derribemos todos los argumentos y en resumidas palabras, dejémonos llevar de la mano por las pautas, por los lineamientos que encaminan los procesos de transformación. Entonces, quiero pues ya continuar y dar la palabra eh, para seguir avanzando. Desde luego, por ahí Hernán, Hernán está por allí para que él va a dar una intervención. Y ya lo hemos hablado y les soy honesto, nosotros estamos yendo más a la realidad
porque sí, todos los mecanismos de defensa, negación, racionalización, yo hablé, los principales son 10. Usted busca en YouTube, busca en Google, le salen 12, le salen una cantidad y lo sabemos y los hemos identificado. Y yo quiero que el compañero que haga la intervención, Hernán, eh, yo digo, si desde el conocimiento ya hay estos conocimientos, todos los cursos y escuelas terapéuticas, los cursos de operador terapéutico, los cursos de liderazgo y todo, que nos han hablado por años de estos mecanismos de defensa. Pero si nosotros nomás nos conformamos con saberlos, pero no aplicamos la tarea, si nosotros nos conformamos con conocerlos, pero nosotros, desde el conocimiento, desde el intelecto, pero no los llevamos a la vida espiritual, eso se va a quedar en un conocimiento o en una letra y no va a pasar nada en la vida de nosotros. La idea es que esos conceptos, cuando estén en la vida de nosotros, se hagan espíritu y se hagan vida, sean un fundamento y sean pilares en mi ser, porque yo digo, mire, salen todas las medicinas para las problemáticas, pero ¿por qué no cambia el ser? ¿Por qué no cambian las personas? Por eso aquí hemos involucrado a Dios, que es el único que nos puede hacer conscientes. No solamente nos da un conocimiento, sino que nos hace conscientes de lo bueno y de lo malo, de lo que nos conviene y no nos conviene. Yo le puedo asegurar que en la olla hay mucha persona que sabe más de los mecanismos de defensa que nosotros mismos, pero no son conscientes, no tienen despierto el espíritu y por eso continúan allá, sabiendo, por eso dice, sabemos hacer el bien y aún así no lo hacemos. Entonces la idea es que nosotros podamos enriquecer esto más que desde el conocimiento, desde la vivencia. Si nosotros nos vamos a parar y vamos a dar la opinión y vamos a decir, venga, no fume, es porque realmente nosotros no fumamos. Venga, no argumente y no se vaya en la negación, no racionalice las cosas, es porque realmente esa estructura ya cayó de la vida de nosotros. Y qué especial, y creo que eso sería muy importante, que nosotros podamos llevar un ejemplo, un modelo, lo hemos hablado, y como dice la misma palabra de Dios, nosotros podamos llevar espíritu y vida. O sea, el verbo se hace carne, que lo podamos hablar desde la realidad y aún desde la vivencia. Entonces, la intención no es solamente llenarnos de conceptos, sino aplicar los conceptos. Y ahí es donde Dios nos va a ayudar, que nosotros podamos obedecer, no a unos líderes, no a unos pastores, no a unos directores, no a unos psicólogos, no a unos trabajadores sociales, sino que nosotros podamos obedecer tan siquiera a los conceptos que nos están impartiendo. Y yo le puedo asegurar que cuando uno es aplicado en los conceptos, uno ve el progreso en su proceso. Entonces, sí, Hernán, desde luego, y buenos días para todos, y vamos a ir continuando mientras se conecta el mayor. Hernán, ¿me oyes? Sí, buenas. Aló, buenas. Vamos a continuar. ¿Quién más? Creo que hasta aquí nosotros sí hablamos de mecanismos de defensa, pero no los llevamos a derribarlos y a derribar, hablamos la clase anterior del día lunes, hablamos de derribar esos argumentos, de destruir esas fortalezas, hablamos en 2 Corintios 10, si nosotros no logramos llegar a ese propósito, va a ser muy complicado seguir avanzando. Entonces hay personas que son más fuertes, aún el mismo deseo de consumo, son más fuertes los mecanismos de defensa y esos mecanismos de defensa vuelven y los arrastran al consumo, vuelven y los arrastran a abandonar el proceso y están tan a la defensiva que prefieren seguir en lo mismo y tienen como justificar, es que no, allá en esa fundación me hablaron así, me dijeron así, no me daban lo que yo quería, no eran las cosas a tiempo y todo eso. Entonces, estamos más prevenidos a abortar, que debería ser todo lo contrario, debemos estar más confiados y más determinados. Determinación en el proceso para
afrontar todo lo que tenga que ver con el proceso de restauración. Entonces quiero, Pastor Jorge, si está por allí, el Pastor Ricardo. Aló. Estamos aquí contentos, presentes y contentos y agradecidos con Dios porque el tema es bien interesante. La verdad, apóstol, es que estos mecanismos de defensa eh, levantan argumentos y los argumentos crean altivez, que a su vez promueven patrones negativos de pensamiento. Y eso es lo que crea la fortaleza en contra de la restauración. Así es de que, como bien lo dice la palabra de Dios, aunque andamos en la carne, no militamos, no debemos militar según la carne, a través de estos argumentos o estos mecanismos de defensa que crean argumentos, que levantan la altivez y nos llevan a los patrones negativos de pensamiento con respecto a la buena manera de vivir. Así es de que pues la misma palabra de Dios nos enseña que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, cuando dice destrucción de fortalezas, dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces vemos cómo estos mecanismos de defensa son los que crean esos argumentos que van en contra del conocimiento de la persona de Jesucristo y nos llevan a crear una fortaleza en contra de la restauración. Y cuando hablo de restauración es de volver en amistad con Dios. No soy fanático, no soy religioso, pero tengo claro que sin Dios no somos nada en este mundo. Separados de Dios nada bueno podemos hacer. Es bien importante que tengamos clara la necesidad que tenemos de Dios en el proceso de restauración para podernos despojar de esta enfermedad de las adicciones que nos lleva al consumo de las sustancias y destruye nuestra vida personal y familiar. Así es de que es bien importante que comencemos a hacer una evaluación con respecto de que qué tantos mecanismos de defensa tengo en contra de mi restauración para comenzar a derribarlos, para comenzar a destruirlos, porque ahí vamos a derrumbar esa fortaleza en contra de nuestra recuperación. Vemos jóvenes que conocen casi todas las fundaciones. ¿Y por qué no se han podido restaurar? Si, hombre, hizo un programa en una fundación, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis. He tenido jóvenes que han estado en 7, 8 fundaciones. Algunos llevan, me ganaron. Yo estuve en 17 fundaciones, en 14 años entré y salí de 17 fundaciones. ¿Por qué? Porque tenía muchos patrones negativos de pensamiento que levantaban altivez, que me llenaban de argumentos, que creaban fortaleza en contra de mi propia restauración. Y bueno, en el momento en que pude despojarme de mí mismo y entregarme al proceso, fue que pude encontrar esa restauración que tanto necesitaba. Y aún estoy ahí en el proceso. El hecho de que sea el director, el pastor, no quiere decir de que ya soy producto terminado. Aún sigo en un proceso, pero con una conciencia. De hecho, la palabra de Dios dice, y el Señor Jesús lo dijo a sus discípulos, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y cuando habla de negarse a sí mismo, está hablando de negarse a esos argumentos, a esa altivez, a esos patrones negativos de pensamiento que han creado la fortaleza a través de esos mecanismos de defensa. Y es bien Así es, importante entender que debemos negarnos. así es, Bueno, pastor. por ahí veo a Quiero, nuestro hermano Leonardo. No sé si quiera sí, usted. voy a decir algo y le damos la palabra a ellos, y yo sé que Leonardo Amén. también nos puede ilustrar mucho en eso, pero mire, Amén. triste decirlo, y sé que los directores o líderes que estén aquí participando y que oigan esta grabación se van a dar cuenta que hoy en día la gran mayoría, y por no decir todos,
que hace que estos mecanismos de defensa vean que el proceso o la estadía en la fundación es un riesgo para ellos. Y es tan fuerte esos mecanismos de defensa, la racionalización, la negación, el aislamiento, todo lo que hemos hablado ya, para no volverlos a mencionar, que la persona ve como una amenaza el proceso. Pero cuando está en la olla, cuando está en los sitios peligrosos realmente y nocivos para su vida, es una zona de confort. Y yo siempre digo, así se vea con el costal, esa persona si no hace nada por salir de allí, es porque en el fondo, en su subconsciente, está cómodo, está cómodo. Pero cuando llega a la fundación, la amenaza es la fundación, pero la amenaza no está en la olla, la amenaza no está en los riesgos que corre y en el mal estilo que vive. Entonces, nos volvemos y no queremos, ¿y sabe por qué? El argumento es sencillo, porque no queremos pagar un precio en el proceso de restauración. Queremos que sea artificial, queremos que sea mágico, y voy a usar un término sin el ánimo de ofender. Creemos que la restauración o la rehabilitación va a salir en un paquete de chitos, o que solamente es conformarnos con aprender unos conceptos como loros y repetirlos como loros. Sí, bendecido para bendecir, así como dicen las fundaciones. Sí, yo acepto y modifico, acepto, y todo es así, y repetimos, nos mecanizamos. Mecanismos de defensa tienen que ver con mecanizarnos, pero no, cuando no somos conscientes plenamente, primeramente por Dios y por los que nos orientan, puedo atreverme a decir, de que no estamos aplicando esos conceptos. No lo sabemos, sabemos que hay que cambiar, pero no estamos aplicando los correctivos para que se vea el fruto o el resultado como tal. Entonces, quería añadir esa parte, que la persona ve la fundación y es tan fuerte los mecanismos de defensa, y a veces se activan en la familia, que terminan viendo la fundación como una amenaza, como que la fundación es la que les está haciendo daño, como la fundación es la que los está martirizando y los está esclavizando, cuando es todo lo contrario. La fundación está puesta para ayudar, la fundación está puesta para ayudar a transformar. Y para darle el espacio a mi pastor Jorge, los que quieran intervenir, quería añadir ese punto. Muchas gracias, y mi hermano Leonardo, los que quieran van a intervenir en el espacio. Muchas gracias, Leonardo, todos los demás que quieran intervenir para ir cerrando el tema mientras entra el mayor. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, sí, señor. Buenos días, pastor. Buenos días, don Jorge Eliezer. Buenos días. Pastor, apóstol, con todo respeto, ojo con la mirada al frente. Lo quiero mucho. Lo necesitamos con vida. Bueno, mecanismos de defensa, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, don Jorge Eliezer, todos los que me están de pronto escuchando, escuché unos conceptos muy bacanos, muy chéveres. Discúlpame si me equivoco, pero a nivel personal muy buenos, muy hermosos, muy bacanos. Pero entonces, ¿cómo serían los mecanismos de defensa a nivel grupal? A nivel grupal, ¿cómo serían los mecanismos de defensa, no? Porque yo entro a un proceso y yo entro con ganas yo entro con ganas de cambiar, pero digamos, no del todo, ¿no? No del todo, pues. Entonces, ¿qué pasa con la fundación? ¿Qué pasa con la fundación? ¿Qué pasa con el apóstol? ¿Qué pasa con don Jorge? ¿Qué pasa con Leonardo? ¿Qué pasa con Oscar? ¿Qué pasa con Henao? ¿Qué pasa con Chorri? ¿Qué pasa con todo eso? Entonces, hay una vaina que se dice, el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, el ejemplo arrastra. Entonces, ¿cómo yo voy a interpretar los mecanismos de defensa si yo soy un mal ejemplo? ¿Qué es un mal ejemplo? Decir una palabra soez delante del grupo. Ahora, no podemos permitir que el grupo diga palabras soeces. No podemos permitir que el grupo hable de la negativa. No podemos permitir que el grupo empiece a regar malestar. Regar malestar da ayudas en cualquier fundación que respete.
Ningún residente, ningún paciente puede regar malestar, ningún residente, ningún paciente puede hablar de la negativa, puede perturbar al otro. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Gracias, don Jorge, gracias, Matías, con toda tu explicación, con todo eso, pero lo siento, discúlpame, lo siento personal. Entonces, bueno, bueno, personal también va, pero entonces, cómo vamos a tumbar estos mecanismos de defensa a nivel grupal? Porque también hay cosas grupales dentro de la fundación. Hay cosas personales y hay cosas grupales. Entonces hay que trabajar que los compañeros que me están viendo ahí, los jóvenes que me están viendo allí, los jóvenes que están allí, que algún día yo estuve allí sentado, yo miro allí unos jóvenes, veo ahí un trigueño ahí como, ahí caminando rápido, se ve como chusco, ¿no? Pero caminando rápido, ¿no? Estas personas que me están poniendo cuidado, entonces no podemos permitir que las palabras, que los residentes y los pacientes hablan de la negativa. Hay que tenerlos separados. Los nuevos los nuevos, pues, los nuevos como digamos en una etapa, los que van en la parte intermedia, los que van en la mitad, ¿no? Estos que van más avanzados también poniendo cuidado que la gente no hable de la negativa, que la gente no riegue malestar, que la gente se hagan educativas, que estar, o sea, pendientes de todo. Agresión no puede ir, agresión da expulsión, consumo dentro del hogar da expulsión. Entonces, todos estos factores de que regamos malestar, de que peleamos, que Le- robamos a la gente, son mecanismos de defensa. ¿En qué Así sentido son es. mecanismos de defensa? Porque pues, entonces eso nos da como cierta autoridad, porque cuando yo robo, cuando yo robo, cuando yo robo, cuando yo hablo de la negativa, me da cierto poder, ¿no? Entonces, nosotros las personas que estamos trabajando con este personal, tenemos que estar pendientes de eso, porque muchas veces dejamos el hogar suelto, muchas veces dejamos los pacientes sueltos. Yo conozco terapeutas que no les importa la vida del paciente. Ven compañeros que están pasando por crisis y lo que hace el terapeuta es chatear y chatear y chatear y chatear y chatear. No les importa la vida del otro. Cada que un paciente que está pasando por situaciones, el deber del terapeuta, el deber del que está organizando el grupo tiene que hacer caso a estos pacientes, no A- permitir eso, no Así permitir eso. es. ¿Sí me estás escuchando, Matías? Leonardo, súper y genial ese aporte, Leonardo. Te quiero hacer un paréntesis, pero genial lo que estás diciendo. Usted es un mago, o usted es un, mejor dicho, en esa, o usted las sabe todas, porque el tema grupal y cómo empieza ese efecto dominó a derribar una organización, el ejemplo y el modelo. Pero Leonardo, quiero darle el espacio al mayor, quiero darle la intervención al Ah, no, mayor no, claro, y no, Matías. ya continúa Leonardo. Entonces quiero darle la bienvenida al mayor que ya me dijo que está Sí, sí, conectado. claro, Matías, claro, Bien correcto, pueda, correcto. mayor, bienvenido mayor. Buenos días, Matías, cómo me escucha? Todo muy bien, mayor. Un privilegio tenerlo aquí. Buenos días, Matías, nuestros queridos directores, apreciados directores y demás integrantes de las fundaciones. Pues me presento para los que no me conocen, yo soy el mayor Wilmer Fernando Ravelo, el comandante del quinto distrito de policía. Pues de parte de mi coronel Nelson Arrey Parrado, señor comandante del departamento, del personal de manos de nivel ejecutivo, oficiales o oficiales del departamento, les enviamos un cordial, caluroso, respetuoso y afectuoso saludo. Agradecerles por este espacio que más que de pronto una ponencia catedrática y demás, es más bien como un espacio de comunicación, donde de pronto de acuerdo pues a la invitación que Matías me hizo, pues quisiera compartir desde nuestra posición básicamente un aporte al tema que se planteó en la discusión del tema del mecanismo de defensa. Pues nosotros concebimos de pronto este término como desde más un concepto de la psicología, es un concepto que está allí más arraigado al comportamiento de la persona, y en ese sentido pues nosotros como institución
entendemos pues la dinámica social, de hecho, el comportamiento de las personas en los diferentes escenarios tiene también injerencia directa en la conducta que como individuo pueda desempeñar en una sociedad y que esto de alguna manera sea un patrón a la hora de la persona tratar de cometer un delito. Ya estamos entonces complementando allí un tema también con perfil y rangos criminológicos de algún grupo de personas. En ese sentido, pues nosotros les pudiéramos a ustedes complementar o aportar que pues en ese tema de mecanismos de defensa nosotros lo hemos aterrizado más bien a un aspecto enmarcado dentro de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Nosotros en este sentido hemos venido trabajando con diferentes organizaciones. De hecho, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene un programa de formación de formadores en temas de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, donde independientemente de la conducta que dé origen al comportamiento de la persona, nosotros implementamos este tipo de estrategias con el fin pues de evitar que no solo se presente el conflicto, sino obviamente dentro de nuestra misionalidad prevenir y evitar que se cometan delitos y con esto finalmente pues salvar vidas. Ese es pues nuestro eje central que les puedo yo complementar en este tema, que la preocupación y los esfuerzos y capacidades institucionales los enfocamos en el tema de salvar vidas. Obviamente pues esto tiene unas situaciones que derivan en la ocurrencia o no de un delito, y allí es donde nosotros con nuestras capacidades pues estamos trabajando. Entonces pues creo, Matías, que esa sería pues nuestro aporte, que nosotros concebimos más allá de un tema de mecanismos de defensa. Nosotros nos centramos en prevenir la ocurrencia de situaciones que puedan derivar en delitos, en prevenirlos mediante la educación, la capacitación, en fin, una serie de actividades que en nuestro caso en particular pues estamos iniciando un interesante proyecto aquí con nuestros directores de las fundaciones, que va por buen camino, les comento, pero pues seguramente ustedes en una asamblea se enterarán del proceso, los avances del proceso, pero pues decirles que estamos con toda la disposición, todas las ganas de trabajar en conjunto con ustedes, porque nosotros le queremos apostar al tema de la prevención del delito. Ahora, detrás de esto pues viene un tema de riesgos sociales, que son factores dinamizadores de muchos delitos, pero nosotros no lo concebimos como unos mecanismos de defensa, sino nosotros vamos un poco más allá y en conjunto analizamos la conducta de la persona, el tema social, el tema de la prevención, pues para tratar finalmente de salvar vidas. Entonces, pues esa es mi intervención, que los concebimos como para finalizar y redondear el tema. Concebimos no solo como una situación de mecanismos de defensa, de la parte psicológica, de la parte del entendimiento del comportamiento de la persona, sino lo que ella pueda desarrollar en determinados escenarios. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, me disculparán ustedes porque pues la verdad en este momento estoy un poco aquí corto de tiempo, pero con toda la disposición de resolver, no sé, Matías, 2, 3 preguntas y con mucho gusto. Muchas gracias. De acuerdo, mi mayor. Los que tengan preguntas, con todo el mayor del gusto lo pueden hacer. Yo me encuentro aquí que nos van a ayudar en esta tarea, mi mayor. Me encuentro con él, Edison. Él es docente en la universidad, economista, docente hace 12 años en la Santiago de Cali, y el doctor Carlos Valencia, que usted ya lo conoce por el esposo de la doctora Larisa Fuerte en el tema de la fiscalía. Entonces vamos a estar, los que quieran hacerle preguntas al mayor, con todo gusto pueden hacerlo. Doctor, yo le preguntaría
Mayor, ¿por qué las personas justifican? Ahí entra para mí el mecanismo de defensa, justifican el delito. ¿Cómo hacer para que las personas cambien la mentalidad y ya no justifiquemos el delito, el narcotráfico, el microtráfico, el ir en contra de la ley? Justifican para muchos un logro, chicos, tener 4 o 5 entradas a la cárcel. ¿Por qué se justifica el delito, mi mayor? Bueno, Matías, dentro de los riesgos sociales, pues nosotros contemplamos diferentes circunstancias externas ajenas al individuo que de alguna manera hacen que el delito se cometa o no se cometa. En este caso es la cultura del facilismo, la cultura de tener un dinero pronto, rápido, con la menor cantidad de esfuerzo. Entonces esa cultura del facilismo traducida en el momento, en el escenario, es un riesgo social que está allí latente y en este caso, pues, de alguna manera, el tener poder, el tener dinero, el querer adquirir cosas materiales, a veces lleva a esta persona a la alternativa más fácil, que es, pues, el dinero producto del ejercicio de algunas actividades ilícitas, sin importar que esto le pueda ocasionar problemas de tipo legal, de tipo inclusive disciplinario para de pronto las personas que ocupan algunos cargos públicos también. Es decir, este tema, estimados participantes, eso es un tema que nos golpea a todos. O sea, aquí no solo el tema de querer cometer un delito en determinado momento es de un solo grupo de personas, no, aquí eso es algo latente, inclusive de funcionarios públicos, del sector privado, a todos, pero de alguna manera el factor o el riesgo social es el mismo, el tema de querer usted tener dinero un poco más rápido, tener una cultura facilista para usted poder adquirir determinadas cosas. Entonces eso no es necesariamente de que las personas de determinado grupo social son las más, digamos, permeables, asequibles o vulnerables más bien a cometer un delito. No, aquí el delito pues nos puede tocar a nosotros, pero yo creo que aquí el tema sí ya es del comportamiento de cada uno, de cada ser, de cada persona, de lo que quiera hacer ella en su proyecto de vida, porque pues como le digo, hay personas que de pronto no son tan apegadas a cosas materiales, entonces probablemente esta persona pues no le es tan atractivo el tener y tener cosas de la manera más fácil. Hay otras personas pues que tienen otro tipo de proyecto de vida, más dedicado al servicio, más de estar con la comunidad, entonces tampoco, pero si una persona que de pronto siempre mira el círculo social, yo quiero tener una moto, yo quiero tener un teléfono, yo quiero tener unos tenis, bueno, es esa, pero en el sector público y privado también hay personas que entonces yo tengo un carro pequeño, pero quiero un carro más grande y como sea tengo que conseguirlo. Entonces, resumidas cuentas, en mi modo de ver es la cultura del facilismo, Matías, la cultura del facilismo la que, digamos, hace más atractivo que una persona sin importar su estrato social cometa un delito. Así es, mi mayor, creo que importante la apreciación, lo como usted nos lo ilustra y de acuerdo, o sea, no queremos pagar el precio, todo es fácil, todo es inmediatista y esos comportamientos derivan un sinnúmero de caos social que es como lo que estamos enfrentando. Qué bueno poder unir esfuerzo, mi mayor, y lo que tenemos la visión y la propuesta de trabajar y de llevar a las personas a la construcción de un mejor ser humano y a la construcción de una sociedad que es el impacto que buscamos llevar en la zona de Agua, pero que tenemos una proyección a mediano y largo plazo que pueda extenderse hacia el valle, mi mayor. Muchas gracias de antemano por participar y por darnos ese concepto también desde la óptica suya de la Policía Mayor. No, a ustedes muchas gracias, un cordial abrazo y bueno, Matías, pues estamos pendientes a ver, hermanos,
este mes o el otro en la asamblea, pues, de acuerdo a la respuesta que nos den en la Universidad Santiago de Cali, empezamos a organizar. Seguimos violando los preceptos constitucionales. Entonces nosotros vinimos al 91. Así es, mayor. Sí, señor. La próxima asamblea, apenas esté pues los estudios que usted iba adelantando allí con la universidad, pues nos reuniríamos con todas las fundaciones para seguir en el ejercicio y en la dinámica como venimos. Vamos, y esperamos hasta el 2007 para darle la bendición, que es el procedimiento, es como yo te di el procedimiento como yo te voy a explicar. ¿Aló, me oyen? Entonces, Leonardo, continúa dándole ese enfoque tan especial al tema de los mecanismos de defensa y los demás que quieran van a intervenir. Te sanciona positivamente. Leonardo, ¿me oyes? Leonardo. ¿Sí me oye Leonardo? Pastor Jorge, que continúen con el tema de los mecanismos de defensa. Entonces el castigo y la sanción negativa. El castigo es... Póngale el volumen, Pastor Jorge. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, se le escucha. Sí, señor. Matías, pastor, ya, regálame un segundito para terminar. Bueno, entonces la idea de los mecanismos de defensa es tener una buena estructura en las fundaciones. Vuelvo y repito, ser modelo de identificación. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Entonces tenemos que tener una situación de estar pendiente del paciente, de la persona que está saliendo adelante, tener un mayor compromiso, Leonardo, hacia los pacientes, estar mirando los pacientes, que qué hablan, que qué dicen. Otra cosa es cuando los pacientes les prestan el teléfono para llamar a las familias, llega mucho malestar, llega mucha indisposición, hay que tenerles una persona al lado, hermano, cómo es qué es lo que habla, qué es lo que dice. Y esto es de atracción, ¿no? Y de atracción, hermano, y educativas y nada, y vuelvo y repito, nada de palabras oeces, nada de hablar del hombre viejo, nada de hablar de que es que yo metía más perico, que yo metía lo esto, ¿no, hermano? Entonces, no, muchas gracias para darle la oportunidad a las otras personas que están allí, muchas gracias por escucharme, los quiero mucho, un abrazo desde acá de Margarita, los quiero mucho, y para que siga otra persona, para darle pues la oportunidad a otra persona, muchas gracias por escucharme. Así es, gracias por tu aporte, tu gran aporte, Leonardo. Es bien interesante tener claro que dentro de estos procesos hay que no solamente moverse a nivel personal, sino también el nivel grupal, porque de hecho que el proceso es individual, ¿no? Cada quien tiene su misma complejidad y de hecho debe ser consciente de qué es lo que hay en él, porque es que estamos en un grupo, sí, y todos tenemos algo en común, que es la problemática de las adicciones, pero el tratamiento, el proceso debe ser personalizado por cada uno. Cada uno de nosotros debemos asumir un compromiso y es allí donde viene esa parte de conciencia en cuanto a qué mecanismos de defensa estoy levantando en contra del proceso. Y sí, es bien claro que, como dice nuestro compañero Leonardo, que esto es de atracción. Claro que sí, es de atracción. Hay que hacer entender y mover al otro a esa toma de conciencia y el ejemplo es bastante importante. El testimonio de vida de nosotros como directores, como operadores, terapeutas, es bien importante porque, pues, ¿cómo le voy a decir yo a un joven
que tienda bien su cama si la mía está mal tendida? ¿Cómo le va a decir yo a un joven, hey, esas palabras no van en el proceso si yo las estoy profiriendo? Y pues esto es realmente bastante complejo, a tal punto de que debemos ser conscientes al respecto en cuanto a en qué estoy fallando yo. ¿Para qué? Para poder direccionar a otro. En la medida que yo me despoje, también puedo estar mejorando mi testimonio de vida, y esto es lo que va a generar una autoridad que me va a permitir direccionar a otros. Así que, compañeros y amados, este tema de los mecanismos de defensa es bien complejo, bien complejo. Necesitamos tomar cartas en este asunto, pues, de manera personalizada para evaluar qué tantos mecanismos de defensa tengo yo en contra del proceso. Lo que decía Leonardo es muy cierto. Algunos jóvenes, cuando toman el teléfono para hablar con sus familias, lo que crean es malestar. La comida es muy mala, estos directores que yo no sé qué no les interesa y no la plata, y muchos residentes empiezan a hacer cuentas, 1, 2, 3, a 50, 20, 30 residentes, multiplican por una cifra que ellos están lejos de comprender y crean esos mismos mecanismos. Hoy vemos nuevamente a nuestro apóstol. Entonces, apóstol, bien pueda. No, así es, pastor, pues no, agradecido con Dios por ese espacio, pues me encuentro en una reunión que vamos a iniciar, ya les presenté por aquí al doctor, ellos van a estar, yo sé que acompañándonos en algún momento, y no, vamos a darle el espacio al pastor Rubén, a Guerreros, y por allí está Cristian, que ellos también nos den la opinión. Hoy terminamos el tema de los mecanismos de defensa, que estamos más prevenidos a soltar el proceso que a afianzarlo. Entonces, pastor Rubén, el pastor Javier también está por allí, que ha solicitado la palabra, apenas conecté el computador, y pueden darnos la opinión y darle, digamos, ajuste y reforzar el tema que todos hemos venido añadiendo. Entonces, si está el pastor Javier, por ahí veo a Juan Carlos también, si quiere dar una opinión. La palabra es de ustedes. Buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Javier, pastor de la Fundación Última Milla. Una cosita ahí, apóstol Matías. Sería importante ahí que tenemos al mayor de la policía, abriendo pues ahí un paréntesis, que también nos pudieran dar una educativa, ¿no? Acerca de los códigos, acerca de que estos muchachos también conozcan el tema de los delitos, ¿no? Sería importante para las fundaciones también que los muchachos conozcan y entre no un miedo, sino un temor acerca de la ley y de la autoridad, ya que es implementada y también a través de la palabra de Dios, de que ellos son autoridad y de que ellos también se deben de someter, ¿sí? Porque ha habido una independencia en ellos, una independencia que no es de Dios, sino una independencia en que cada uno de ellos hacen lo que ellos quieren, ¿sí? Si lo han hecho con sus padres, pues también más con la autoridad de afuera. Entonces es importante que ellos conozcan de los códigos, de las leyes, también para que ellos tengan ese temor de acerca de la autoridad, de que pagan cárcel por un delito que de pronto ellos están cometiendo. Esto es importante que el mayor nos colaborara, que yo creería que lo pueden hacer para las fundaciones, que vayan a las policías a dar una educativa acerca de los delitos, de los códigos, de todo lo que tenemos aquí en nuestra nación. Eso por ese lado. Sobre el mecanismo de defensa, uno de los argumentos o barreras o paradigmas que nosotros a veces colocamos en nuestro corazón es la falta de perdón. Lo digo por mi testimonio, ¿sí? Nos argumentamos diciendo, no, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermano, es que la comunidad donde yo viví, yo fui criado en el distrito de Agua Blanca, y uno saca muchos argumentos, ¿no? Muchos argumentos para uno poder llegar
a ese reconocimiento de conciencia, de reconocer del error y de la falla que estamos cometiendo, ¿sí? Aún hasta para uno llegar a un proceso, a una fundación, por experiencia propia, familiar, ¿sí? Sacamos de que, es que yo no voy porque yo no voy porque el tema es que mi papá falló también, es que mi mamá también falló, y sacamos esos argumentos diciendo de que nuestra familia ha fallado, ¿sí? Entonces le echamos la culpa a todos los de la familia o los de la comunidad o en el barrio donde uno se crió, sacando esos argumentos para uno no cambiar. Ese es uno de los argumentos fuertes, creería que la falta de reconocer y la falta de perdón, que son importantes, que lo comenté hace la semana pasada, que la falta de perdón es importante también reconocer que se vuelve un mecanismo de defensa, de sacar argumentos y de no cambiar, de no querer reconocer y cambiar nuestra vida para poder progresar y poder uno ser otra persona, ¿no? Entonces, yo creería, y por la fundación donde yo soy como pastor, en el tema de la falta de perdón es un mecanismo fuerte que uno a veces trabaja con los muchachos, que a veces no quiere perdonar a su esposa, no quiere perdonar a su papá, no quiere perdonar a su mamá, y es algo que debemos de trabajar por ese lado también fuertemente. Entonces, el tema es que debemos también de trabajar esa área, el perdón. Yo creería que es una de las armas más poderosas en la parte espiritual, el perdón. Eso es algo importante, perdonar, reconocer de que he fallado, reconocer de que debo de perdonar, así yo no haya hecho el daño. La palabra es clara, debemos de perdonar hasta nuestros enemigos. Entonces imagínese ese argumento tan fuerte que sacamos a veces de que yo no quiero cambiar porque es que mi papá fue así, es que mi mamá fue así, es que donde yo viví la crianza fue así. Entonces eso es un argumento muy fuerte. Entonces yo creería que es perdonar a esas personas que de pronto en algún momento nos ofendió, de perdonar ese pasado que de pronto fue muy fuerte. No sé lo que haya pasado cada joven, de pronto un maltrato verbal, un maltrato físico, una violación, ¿sí? Lo que hayas pasado. Es tiempo de perdonar y romper ese paradigma, ese argumento tan fuerte que a veces nosotros nos argumentamos para no llegar a ese proceso de restauración y de restitución que siempre hemos hablado. Entonces, quería participar con esa parte, que estoy trabajando muy fuerte la parte del perdón, de perdonar. Los muchachos argumentan y se paran fuertemente en el tema de que no quiero perdonar, de que no quiero cambiar porque es que mi mamá, es que mi papá. Esos argumentos son fuertes, esas barreras, esos paradigmas son fuertes de los muchachos. Entonces vamos a trabajar fuertemente también el perdón. El perdón es un arma de Dios poderosa que nos va a traer liberación, nos va a traer paz, nos va a traer tranquilidad. También lo digo personal, porque siempre sacaba los argumentos, es que me pasó esto, es que me traicionaron, es que me odiaron, es que me pisotearon. Entonces, lógicamente, si nosotros ayudamos a los muchachos a traer ese perdón en sus corazones, ténganlo por seguro que va a haber también una paz interior y una sanidad interior que Dios la quiere dar. Si nosotros nos disponemos y abrimos nuestro corazón, Dios va a traer esa paz y esa sanidad interior. Y cuando nosotros nos sanamos a nosotros mismos, téngalo por seguro que así podemos amar a los demás, podemos también perdonar a los demás. Aquí lo primero es sanar nuestro interior, sanar esa parte, ese argumento fuerte que tenemos de la falta de perdón. Así que ese era mi aporte. Pastor, apóstol, gracias ahí por comunicarnos con el mayor y con las personas que estás ahí, con el esposo de la alcaldesa. Y un saludo a todos los pastores, a los terapeutas y a los muchachos. Dios los bendiga. Amén, Javier. Vamos, si ahí está el pastor Rubén.
Rubén Victoria, que nos dé un aporte desde sus capacidades y gran experiencia que tiene el pastor. Pastor, qué pena, en este momento mi esposo está atendiendo una llamada. Apenas regrese, yo le informo que están esperando. Señora, sí. Bueno, Gracias. Está bien. Queremos ir redondeando el tema, entendiendo que esos mecanismos de defensa, si no se derriban y no se destruyen, pues en su defecto terminan afectando el proceso de la fundación y el proceso familiar y el proceso social que debe enfrentar un residente o que debe enfrentar una persona. Esa es la amenaza que se identifica desde que la persona entra a la fundación y es la amenaza que empieza a trabajarse casi que las 24 horas del día mientras ellos están en la fundación. Quiero felicitar por la gran labor que desarrollan los directores, los líderes, los operadores terapéuticos, los psicólogos, trabajadores sociales, porque empiezan a unir su esfuerzo en torno a empezar a derribar y a destruir esos mecanismos de defensa para salvaguardar o para cuidar un proceso como un bebé que da luz, que hay que cuidarlo. Quiero felicitar esa loable labor de estar continuamente, incansablemente, blindando y cuidando esos procesos. La amenaza no es la fundación, al contrario, la fundación, pero ese es el engaño mental que hay, la fundación es la que trabaja para destruir, esos mecanismos de defensa y esas barreras que se levantan en torno del proceso. Entonces, es de admirar el esfuerzo que hace la institución y todo su equipo de trabajo, sea la institución que sea el lugar que sea. No existe fundación buena o mala. El que hace efectivos los procesos y los tratamientos es uno mismo. Cuando uno logra derribar los mecanismos de defensa, uno puede entrar y puede afianzarse en el proceso como tal. Pero si uno no se dispone a derribarlos y esas personas que están en la fundación ayudan, están puestas es para ayudar y logran identificar la amenaza como tal, el riesgo como tal, que son esos mecanismos que a la postre hacen que la persona no continúe en la fundación. Entonces, qué bueno que podamos cambiar la conciencia, la mentalidad y entender de que la amenaza no es la fundación ni los que trabajan en la fundación. Ellos están para ayudar, ellos están para sumar y qué bueno que podamos antes felicitar y agradecer por ese esfuerzo tan significativo que están haciendo esas personas, porque esas personas no se están metiendo conmigo, no se están metiendo con la persona, no están vulnerando a la persona. Esos profesionales o esos interventores de la fundación están metiéndose con nuestros mecanismos de defensa. Qué bueno que podamos todos ayudar a cambiar ese pensamiento para que el trabajo de la fundación pueda cada vez arrojar más resultados y cada vez podamos alcanzar el propósito de familias más tranquilas, de familias más alegres, porque el foco del problema vino un bombero y lo apagó, un bombero llamado Fundación, y apagó ese problema, apagó esa llama que estaba incendiando una familia, que estaba incendiando la sociedad. Pero debemos cambiar el concepto de que ellos no están vulnerando el ser, no están vulnerando la persona, se están metiendo, es con mis mecanismos de defensa, y si yo lo veo por esa óptica, tengo que entender que es por mi bien y que el trabajo que están haciendo ellos es siempre por mi progreso y es siempre por mi avance. Si alguien más quiere dar su opinión, Leonardo, ¿quieres decir algo más? El pastor Jorge. Y si ya está por allí el pastor Rubén, bien pueda. Ya. Buenos días, Matías, Dios le bendiga.
¿Me escucha? Sí, señor. Amén. Sí, señor. Bien pueda, pastor. Bueno, damos la bienvenida pues a este grupo y que se va conformando un buen equipo, ¿no? Un equipo de estudio. Prácticamente esto es un equipo de estudio. Algo que estábamos pensando acá era, bueno, primero que todo, ¿qué son los mecanismos de defensa? Entonces, los mecanismos de defensa son maneras equivocadas por las cuales tratamos de protegernos. ¿Que de dónde vienen? Pues vienen formándose a través de toda la vida de la persona. ¿Y para qué? ¿Para qué utilizamos estos mecanismos de defensa? Estas son, las empleamos para cuidarnos del dolor y del rechazo que están profundamente arraigadas en nuestras vidas. Y estos mecanismos de defensa lo que hacen es proteger el yo, el ego. El mecanismo de defensa hace que el ego sea mucho más grande y siempre vamos a estar justificándonos, protegiéndonos. Pero la raíz de todo el problema es por qué yo tengo que defenderme, por qué yo tengo que justificarme, por qué yo tengo que proyectar. Y es porque no tenemos el descanso en Dios. Nosotros tenemos que tener una fortaleza y una torre fuerte que es Dios. Dios es el que nos va a defender. Entonces, claro, todo ese poco de esa cantidad de rechazo que tenemos, necesitamos disciplina, consejería y aprender a dejar que Cristo sea nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestro refugio. Cristo tiene que ser esa fortaleza, intercambiar ese yo por Cristo, intercambiar esa mente que en algún estudio por ahí se hablaba de pensamientos asquerosos, de pensamiento y de mente asquerosa, que a veces lo digo yo y se me asustan algunos estudiantes y aún los mismos colaboradores, porque nuestra mente ha sido programada a través de toda una vida a pensar lo que no es correcto, no los pensamientos de Dios, no estamos alineados con los pensamientos de Dios. Y nosotros en el caso de la teoterapia tenemos que hacer ese intercambio. Hay que intercambiar la mente que teníamos por la mente de Cristo, inclusive pues la misma palabra lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El formar la mente de Cristo es cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios, empezar a alinearnos con los pensamientos de Dios. Y el Salmo 18, yo quería hablar sobre 2 salmos hoy y hablar algo sobre lo de la introspección. Primero que todo, el Salmo 18 nos dice: te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Cuando yo empiezo a confiar en Dios, a tener una identidad en Cristo, a formar esa identidad en Cristo que es un proceso también, es un proceso. La salvación es un regalo inmerecido, es por gracia, por medio de la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Soy salvo y bueno, empiezo a gozar. Ahora tengo que trabajar en la renovación de mi comportamiento, de mi mente, de mis acciones, cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Y tenemos que empezar a desarraigar de nuestra mente esos mecanismos de defensa. Y para eso sería bueno también hacer una introspección. Hay que hacer una introspección. Bueno, ¿qué mecanismos de defensa yo estoy utilizando? Hay uno que se utiliza mucho, que yo quería hablar sobre ese mecanismo, es las fantasías. Fantasías, es otro mecanismo de defensa que es el escape de la realidad soñando despierto, o a través de la televisión, las películas, la música, los juegos de computadora, los videos, las drogas y el alcohol. Y ahora el celular. Ese es un escape, ese es un mecanismo de defensa que es el escape de la realidad en fantasías. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es en dónde estamos, en el aquí, en el ahora. Estoy aquí en el ahora. ¿Qué estoy haciendo hoy en la fundación? Estoy en un proceso de rehabilitación, de restauración de mi vida. Y
¿Qué mecanismos de defensa? Hay que hacer un análisis diario, por eso a veces ese inventario diario moral que tenemos que hacer nos hace ver, bueno, en qué estoy fallando. Hay que hacer una evaluación, hay que hacer una introspección en nuestras vidas. Entonces, para eso me gusta el Salmo 32, lo que hizo David. Y en estos días lo hablábamos con los muchachos. Dice el 32:5, el Salmo 32 nos muestra, empecemos por el 5 porque por ahí fue donde debió empezar a ser escrito el Salmo. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando nosotros hacemos una introspección, decir, bueno, ¿yo por qué me estoy defendiendo? ¿Por qué reacciono de esta manera? Una de las maneras que nosotros hacemos un mecanismo de defensa que también es muy importante, es el enojo desplazado. Aquí siempre ha habido, teníamos un perro, ¿no? Y siempre ha habido el estudiante o el residente que cuando menos pensamos, el perro salía chillando. El perro ¿Y quién le pegó al perro? No, pues no apareció nadie, pero siempre había uno que le pegaba al perro, que le tira al perro. Es un enojo desplazado, es un enojo en contra de toda esa amargura que a veces traemos, de esa culpabilidad, de ese dolor y del rechazo. Hemos sido rechazados. Entonces, dice el salmista, ¿no? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando asumimos una responsabilidad de que necesitamos cambiar, de que necesitamos que Dios sea nuestra roca, de que Dios sea el que me defienda. Eso nos pasa a nosotros. Nos atacan en algo, nos sentimos a veces atacados. Muchas veces ni nos están atacando. Muchas veces ni nos están atacando y nosotros nos sentimos atacados porque tenemos un mecanismo de defensa o mecanismos de defensa que nos metemos en un aislamiento y creemos que todo el mundo nos está atacando. Y dice el salmista en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí. Tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras nosotros no empecemos a hacer una introspección, a hacer un análisis de estoy en el aquí, en el ahora. ¿Qué me ha traído hasta este lugar? ¿Qué me ha traído hasta aquí? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito desarmar? ¿Qué fortalezas, qué mecanismos de defensa tengo para no dejar que Dios obre en nuestras vidas? Dios es el único que puede desarmar y nosotros tenemos también que poner un granito de arena allí, en esa parte. Para la salvación, Dios es el que ha hecho toda la obra, pero para nuestro crecimiento espiritual y personal, tenemos que hacer un esfuerzo, como dice Josué, en el libro de Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Hay que hacer un esfuerzo también en hacer una introspección de mi problemática, qué puedo mejorar, qué mecanismos estoy utilizando, si a veces me escapo en las fantasías, en la regresión, en el aislamiento, bueno, en todos estos mecanismos de defensa que son unas maneras de autoprotegerme de una manera indebida. Yo no tengo por qué protegerme. Si tengo una identidad en Cristo, el Señor me va a proteger, me va a guardar y tengo que sufrir muchas veces el agravio. Si de pronto es algún ataque imaginario por la misma situación de enajenación de mi mente, de las locuras de mi mente, que a veces creo que todo el mundo me está atacando, es porque realmente tengo fortalezas en mi vida que tengo que derribar entregándolas al Señor. Creo que para nosotros que somos en la parte teoterapéutica, creemos que la solución creemos y sabemos que la solución está en entregarle todas esas áreas al Señor, todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas, todas. Es una entrega total. Si no hay una entrega total, pues vamos a tener más dificultades. Creo que con eso es suficiente. El Salmo 32 se lo recomiendo para leerlo.
el salmo de la introspección, se puede hacer de una manera psicológica muy, muy interesante porque nos pone a pensar, bueno, cuáles son mis mecanismos de defensa, lo que yo estaba utilizando que no he sacado a la luz, o el mismo pecado que quiero que sacara a la luz, porque el mecanismo de defensa muchas veces es para ocultar el pecado. Dios les bendiga y muchas gracias.